tipo de problemas se abordan en la secuencia que proponemos analizar? En la acción formativa número 78, jugando con las distancias y las formas, cuyo código QR figura en la pantalla, habrán advertido que la situación en el contexto del juego, en esta secuencia, abre tres puertas, tres partes, para tensionar distintos objetos matemáticos. La parte 1 tensiona la idea de distancia, las partes 2 y 3 la idea de formas en 2 y en 3 dimensiones respectivamente. Identifiquemos los tipos de problemas en cada una de estas partes. Problemas en los que hay que determinar distancias, longitudes. Como se establece en cuadernos para el aula, en el primer ciclo las actividades a desarrollar deberán apuntar a considerar diversas situaciones en las que medir resulte absolutamente necesario. Creemos indispensable presentar situaciones de toma de decisiones. En esta secuencia podemos interrogar cómo hacer para que ambos personajes estén a la misma distancia de la caja. Observemos que una de las posibles respuestas que nos den las chicas y los chicos podrá ser estar en una misma línea los participantes y en una misma línea las cajas, es decir, ponerse uno al lado del otro y enfrente las cajas. Si bien esta resolución da una respuesta al problema, nos estaría invitando a discutir sobre cómo tomar medidas. Si esto sucede, se puede indicar que la posición de las cajas debe ser como en el video. Las cajas están juntas, pero los participantes enfrentados. Entonces, ¿cómo hacer para saber si están a igual distancia de las cajas? ¿O qué harían para conocer esa distancia? De esta manera podrán recurrir a tomar estas medidas utilizando partes del cuerpo o algún objeto y decidiendo cuál es la unidad más pertinente. Y aquí podríamos nombrar otro tipo de problemas que son aquellos que implican decidir cuál es el instrumento más pertinente. Queremos destacar que lo valioso está en que sean las niñas y los niños quienes decidan cómo hacer para tomar medidas, qué instrumentos utilizar y así enfrentarse a la resolución del problema. Si somos los docentes quienes decimos midan con los pies, con pasos o con cartucheras, libros, no habrá problema. Si de todas maneras no surge cómo hacerlo, podremos poner a su alcance distintos objetos para que decidan cuáles y cómo usarlos, incluso algunos que no estén en relación directa con esta magnitud. Podríamos interrogar, ¿te sirve algo de todo esto para ayudarte a saber cómo hacer para determinar si están a igual distancia? Aquí la riqueza estará centrada en las discusiones que se generen, en las decisiones que se tomen, en las justificaciones que se manifiesten. Las prácticas de medición efectiva permiten avanzar en la construcción de nociones de medición que se van a ver fortalecidas por la toma de decisiones. ¿Qué unidad elegir? ¿Cómo medir? ¿Qué instrumento utilizar? ¿Cómo registrar la medida? Es decir, la cantidad de medida y la unidad. Otro tipo de problemas son los de comparación y estimación de medidas. Se propone formar un grupo y ubicarse en el patio de forma tal que todas y todos estén a la misma distancia. Aquí pueden surgir cosas muy interesantes. Dos personas siempre van a estar a la misma distancia, una de la otra, ¿no? Se ubiquen donde se ubiquen. Tres personas pueden estar a la misma distancia solo si se ubican formando un triángulo equilátero. Y cuatro personas, ya esta situación no tendría solución en el plano, habría que pensarlo tridimensionalmente. La misma podría trasladarse al aula utilizando material concreto como bolitas de plastilina y palillos de la misma longitud que garanticen la misma distancia entre las bolitas
y la posibilidad podría ser un tetraedro. Ahora bien, si lo que se tiene que ubicar a igual distancia son objetos, comparar y estimar distancias por observación directa utilizando cuantificadores, más cerca que, más lejos que, tan cerca como, a igual distancia de, pueden ser acciones posibles, pero cuando de buscar precisión se trata, estos cuantificadores no alcanzan. Es preciso recurrir a una unidad de medida. La pregunta será entonces, ¿qué distancia hay desde hasta restringiendo la posibilidad del uso de cuantificadores? Entonces, elegir algún objeto fijo, por ejemplo el mástil, como se propone en la secuencia, para indicar si existen objetos que estén a igual distancia del mástil. Y aquí entrarán en juego estas dos operaciones, comparar y estimar. Otro tipo de problemas son los problemas geométricos, que están presentes en la secuencia para las partes 2 y 3. Reflexionemos respecto de la introducción de los objetos geométricos en el aula de primer ciclo. Como venimos sosteniendo, es importante que se construya el conocimiento, en este caso el conocimiento geométrico, a partir de su significado y de su utilidad al resolver problemas, sin perder de vista que el trabajo en el aula tendrá una impronta fuertemente exploratoria. En la segunda parte de esta secuencia se propone un abordaje con figuras de 2 dimensiones. La exploración está dada aquí por la identificación de figuras con bordes rectos, con bordes curvos o con ambos tipos de bordes. El tipo de problemas de construcción que se propone en la secuencia invita a observar las formas de diversos objetos, decidir qué forma tienen, construir para que dichos objetos ingresen por la apertura hecha en una caja con esa forma que se construye, y a partir de allí plantear discusiones, decisiones, construir la forma que crean conveniente, y luego sí se propone reconocer las características de las formas de 3 dimensiones y agruparlas de manera que vamos llegando a lo que serían los problemas de clasificación. En otra instancia se propone el dictado de figuras. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dictado de figuras, de formas? A indicar las instrucciones para la construcción mediante un dictado, de manera tal que sin ver la figura, alguna otra persona o un grupo de personas pueda construir la misma figura. Al finalizar, se puede invitar a cotejar lo construido con el modelo original. Y de ser necesario se tendría que pulir la construcción o incluso el relato dictado, ¿no? Ajustando ambas producciones. Estas actividades de ajuste, cuando son trabajadas colectivamente, son un valioso aporte para la construcción de significados. En geometría es importante reconocer la relación entre lo experimental y lo anticipatorio. Un procedimiento experimental dista mucho de uno anticipatorio. Los docentes, a partir de diversos problemas como los que venimos enunciando y los que ampliaré a Romina en el próximo video, promoverán una tarea exploratoria. Sin embargo, es necesario invitar a los niños a abandonar progresivamente actividades que son más próximas a lo empírico, favoreciendo la entrada hacia un trabajo más anticipatorio. Otro tipo de problemas, para finalizar, no queremos dejar de nombrarlos, son los tipos de problemas que involucran la parte 3 de esta secuencia, que son problemas de identificación de características, comparación y clasificación de formas de 3 dimensiones.
En la actividad propuesta podemos decir que hay una presencia anticipatoria acerca de la elección del objeto más apropiado que tengan en la cartuchera para invocar más fácilmente en el orificio de la caja. Se invita a comparar el objeto que se ha seleccionado con los de sus compañeras y compañeros, y esto habilita la descripción del objeto, y observemos la importancia de orientar para que las descripciones sean geométricas, dejando de lado otras cualidades del objeto como pueden ser el color, la textura, el material. Al comparar y describir el cuerpo, las chicas y los chicos se apoyarán en algunas de sus características, cómo son sus superficies, cómo son las intersecciones de estas superficies, si tienen vértices, cuántos, si tienen aristas y cuántas, cómo son las longitudes de estas aristas, si hay igualdad entre ellas o no, entre otras características. Posiblemente los vocablos utilizados por ellos no sean estos, sino que es muy posible que digan puntitas en lugar de vértices, lados en lugar de caras o superficies, bordes en lugar de aristas, pero sería una oportunidad para ir incorporando el vocabulario específico sin forzar, pero sí, como docentes, nombrando adecuadamente cada elemento. Es importante que las discusiones en torno al vocabulario vayan generando conceptualizaciones cada vez más precisas. Para esto también es interesante que interpelemos con interrogantes como ¿qué es una cara? ¿Qué es una arista? ¿Existen aristas curvas? Entre otros interrogantes.